We're coming back for some brand new breaking news. MS Now has just learned that FBI Director Kash Patel may be out of a job in the coming months. 3 people with knowledge of the situation say President Trump and his top aides have grown tired of Patel and the unflattering headlines he's been generating recently, including using a government jet to visit his girlfriend. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás viendo cómo la historia se desmorona ante tus ojos y que nadie a tu alrededor parece darse cuenta? Como si los pilares de la democracia se estuvieran corroyendo lentamente, mientras que las instituciones que deberían protegerla permanecen en silencio, paralizadas, cómplices. No se trata de un temor infundado. No es una exageración, es el reflejo directo de un país sumido en el colapso institucional. Y ese dolor lo sienten cada día millones de estadounidenses que observan todo con angustia, rabia e impotencia. Lo que está sucediendo en Washington va más allá de cualquier crisis común. Ya no estamos hablando solo de disputas entre partidos, ni de escándalos pasajeros. Estamos presenciando una implosión del corazón mismo del sistema político estadounidense, con congresistas de ambos partidos, incluidos miembros históricos del Partido Republicano, exigiendo públicamente que Donald Trump renuncie de inmediato o se enfrente por tercera vez a un nuevo proceso de destitución. El número ya supera los 120 miembros de la Cámara de Representantes y al menos 7 senadores. Y cuando figuras moderadas que antes defendían al presidente con uñas y dientes pasan a declararlo una amenaza directa para la democracia, es señal de que se ha alcanzado el punto de ruptura. Las acusaciones no son vagas. Estamos hablando de abuso de poder, operaciones militares no autorizadas, desobediencia a órdenes judiciales, uso político de las agencias federales, parálisis prolongada del gobierno, chantaje explícito contra el Congreso y un comportamiento autoritario que ya ni siquiera se oculta en los discursos públicos. Y mientras millones de trabajadores federales siguen sin cobrar y los servicios esenciales llevan más de 40 días paralizados, Trump sigue desafiando todo y a todos, como si estuviera por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de la propia nación. Por eso este vídeo es tan importante, porque usted merece saber lo que realmente está pasando. Sin filtros, sin manipulación. Si te cuesta confiar en los medios de comunicación tradicionales, si sientes que se están ocultando las respuestas, este canal está hecho para ti. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. Aquí te mantendremos informado, con hechos, contexto y el valor de decir lo que muchos evitan. Y si este contenido ya te está tocando, deja tu comentario con la frase «Yo también siento que nos están dejando atrás». Tu voz puede marcar la diferencia, porque ese sentimiento de abandono, de estar al margen de las decisiones que dan forma al país, es real. Y no estás solo. La explosión institucional que estamos presenciando tiene raíces profundas. No comenzó de la nada. Han sido años de tensiones acumuladas, de normas constitucionales que se han estirado hasta el límite, de un presidente que siempre ha sabido manipular las crisis a su favor. Pero ahora el panorama ha cambiado. Las denuncias se han vuelto insostenibles. Trump está acusado de ordenar ataques militares sin la autorización del Congreso, de ignorar las decisiones judiciales que limitaban sus poderes, de explotar vacíos legales para aplicar aranceles y decretar emergencias de forma arbitraria. Todo ello mientras mantiene al país paralizado, sin presupuesto, en un cierre histórico que ya compromete la vida de millones de familias estadounidenses. Lo más importante de esta crisis es quizás la aparición de la Resolución 353, una propuesta de destitución presentada en abril que establece 7 artículos contra Trump. 7, todos basados en pruebas, documentos, fechas y testimonios.
No es una denuncia genérica, es un proceso detallado, con argumentos jurídicos sólidos y respaldo constitucional. Y aunque esta resolución ha permanecido archivada durante meses, ahora resurge con fuerza. Porque el Congreso finalmente se ha dado cuenta de que no actuar es ser cómplice. Gobernadores de estados importantes, editoriales influyentes, juristas, académicos e incluso miembros del equipo de Trump han comenzado a reconocer que el presidente puede haber cruzado límites demasiado peligrosos. El debate sobre la 25ª enmienda ha cobrado un nuevo impulso. Por primera vez, se está hablando seriamente de declarar a Trump incapaz de desempeñar su cargo. Este artículo de la Constitución, que nunca se ha utilizado con éxito, permite al vicepresidente y a la mayoría del gabinete destituir al presidente si consideran que ya no es capaz de ejercer sus funciones. Y el hecho de que se esté debatiendo con tanta seriedad demuestra hasta qué punto la situación ha llegado a un punto crítico. Mientras tanto, en las calles, la gente grita. Las protestas masivas se apoderan de ciudades enteras. Las familias exigen el fin del cierre. Los movimientos piden respeto a las instituciones, a la Constitución, a la democracia. Y por el contrario, Trump se aísla cada vez más en discursos agresivos, alimentando teorías conspirativas, deslegitimando las críticas, diciendo que todo no es más que persecución política. Pero ni siquiera su implacable retórica es capaz de contener la creciente presión. La fractura dentro del Partido Republicano es visible. John Katko, congresista republicano que durante años defendió a Trump, ahora afirma que votará a favor de la destitución. Otros nombres comienzan a seguir el mismo camino. No son traidores, son representantes que finalmente han comprendido la magnitud de la amenaza institucional a la que nos enfrentamos. Y es este punto el que hace que esta crisis sea única, porque no se trata solo de una oposición que intenta destituir al presidente. Se trata de una parte significativa del propio establishment que se da cuenta de que Trump ha sobrepasado los límites de lo tolerable. Pero, a pesar de todo, el camino para su destitución sigue estando lleno de obstáculos. Para que la destitución prospere, es necesario el apoyo de 2/3 del Senado. Eso significa que al menos 17 senadores republicanos deben votar en contra de Trump, una misión casi imposible, dada la lealtad ciega que muchos siguen manteniendo hacia el presidente. Por su parte, la 25ª enmienda exige que el vicepresidente y la mayoría de los secretarios nombrados por Trump se vuelvan contra él, algo improbable, a menos que estalle un escándalo aún mayor en los próximos días, y la dimisión, esa es quizás la posibilidad más remota, porque Trump no es de los que se echan atrás. Su imagen se basa en la idea de fuerza, de confrontación, de no admitir nunca la derrota. Por eso, lo más probable es que esta crisis se prolongue durante meses, con investigaciones, protestas, rupturas internas y una parálisis que afecta directamente a la vida de millones de estadounidenses. Una crisis prolongada que compromete la gobernabilidad y que puede llevar al país a un punto de no retorno. Y todo ello en vísperas de nuevas elecciones legislativas. Lo que está sucediendo ahora será determinante para el futuro del poder en Estados Unidos. Los partidos están en crisis. La confianza pública está por los suelos. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿quién tiene aún el valor de defender la Constitución cuando está siendo atacada desde dentro? La respuesta, por desgracia, aún no está clara. Pero una cosa es segura. La historia se está escribiendo en este preciso momento y tú formas parte de ella. Por eso, si aún no te has inscrito, hazlo ahora. Sigue cada actualización. Comparte este vídeo. Mantente informado, porque en los próximos días todo puede cambiar y querrás entender cada detalle. Lo que hace que esta crisis sea aún más compleja es el nivel de fragmentación dentro de las instituciones. No estamos hablando solo de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo,
sino de una verdadera implosión de la confianza entre los propios poderes de la República. La Corte Suprema, tradicionalmente vista como el último bastión de la estabilidad constitucional, también comienza a sufrir los impactos de esta convulsión. Las decisiones judiciales son ignoradas, las sentencias son ridiculizadas públicamente por el presidente y el clima de confrontación se instala incluso en las más altas instancias del Poder Judicial. Y en este ambiente de incertidumbre, la población queda a la deriva, tratando de entender qué es verdad, qué es manipulación y qué puede considerarse aún legítimo. La sensación de desamparo es generalizada. Para muchas familias, la crisis ha dejado de ser una cuestión institucional o política. Se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Con el prolongado cierre, los servicios públicos esenciales están paralizados. Los hospitales federales operan al límite. Las aseguradoras vinculadas al gobierno suspenden las autorizaciones y las pequeñas empresas que dependen de los contratos públicos entran en colapso. Y mientras tanto, en la cima del poder, el juego político continúa como si nada estuviera pasando. La desconexión entre los responsables de la toma de decisiones y el sufrimiento real de la población nunca ha sido tan evidente. Muchos se preguntan cuánto tiempo puede continuar esto. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para mantener el control? La respuesta, por desgracia, parece ser hasta el límite. Porque lo que está en juego para él no es solo un mandato o un legado, es su propia supervivencia política, jurídica e incluso personal. Las investigaciones en curso, los procesos acumulados y los escándalos que aún pueden surgir crean un escenario en el que perder el poder significa afrontar consecuencias reales, severas y potencialmente irreversibles. Y por eso lucha con tanta ferocidad. Sabe que no puede simplemente marcharse y volver a la vida normal. El cerco se está cerrando. Y a diferencia de otras crisis políticas del pasado, ya no hay espacio para acuerdos o salidas diplomáticas. Todo está al descubierto. Todo está en juego. Y todo el país observa, tenso, dividido, cansado. Es en este contexto que figuras antes discretas comienzan a ganar protagonismo. Parlamentarios que nunca se involucraron en disputas públicas, ahora se levantan con discursos firmes, diciendo que la Constitución debe defenderse a cualquier costo. Es como si una nueva generación de líderes comenzara a surgir en medio del caos, motivada no por la ambición, sino por la urgencia. Saben que el tiempo juega en contra de todos, que cada día de inercia profundiza las heridas y debilita aún más la estructura de la democracia estadounidense. Al mismo tiempo, crece el movimiento entre bastidores en el Congreso, reuniones de emergencia, articulaciones entre partidos, intentos de reunir los votos necesarios para avanzar en el proceso de destitución. Cada nombre que cambia de bando representa una chispa de esperanza, pero también pone de manifiesto el miedo que muchos aún tienen de romper con Trump. El miedo a perder apoyo, a ser perseguido, a convertirse en blanco de ataques violentos en las redes sociales. Porque la maquinaria de intimidación montada en los últimos años es real, es eficaz y asusta incluso a los más experimentados. No son pocos los congresistas que ya han denunciado amenazas de muerte, campañas difamatorias e intentos de invasión de la privacidad. El ambiente político se ha vuelto tóxico, peligroso, y eso paraliza muchas decisiones que deberían tomarse con valentía y responsabilidad. Pero incluso en este ambiente hostil, la presión sigue creciendo. Editorialistas, expertos en derecho constitucional, exfuncionarios de la Casa Blanca, todos se manifiestan en un coro cada vez más fuerte. Si no es ahora, ¿cuándo? Si esta crisis no es suficiente para activar los mecanismos de defensa institucional, ¿qué más se necesita? Un colapso económico, una convulsión social, un enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas y el Congreso. El grado de tensión ha llegado a un punto en el que cualquier desliz
puede ser la chispa que encienda algo mucho más grave. Y aún así, el presidente sigue adelante, redoblando sus apuestas, desafiando a sus adversarios, convocando a su base con discursos inflamados y promesas de revancha. El tono que utiliza en las redes sociales, en los mítines, en las entrevistas improvisadas, es cada vez más agresivo, más conspirativo, más desconectado de la realidad institucional. Habla como alguien en guerra y no como un jefe de Estado, y eso tiene consecuencias, porque cuando un líder se comporta como si el sistema fuera el enemigo, da permiso a sus seguidores para que hagan lo mismo. Y eso es precisamente lo que estamos viendo extenderse por todo el país. Los grupos radicales se organizan, los discursos de odio se intensifican. La confianza en las instituciones se derrumba. Para muchas personas, ya no importa lo que diga la Constitución, solo importa lo que diga el líder, y eso es peligroso. Así es como se desmoronan las democracias, no con un golpe repentino, sino con una erosión lenta, sostenida, disfrazada de normalidad. Por eso este momento exige claridad, exige información, exige valentía, exige que cada ciudadano sepa exactamente lo que está en juego. Porque aunque el proceso de destitución no avance, aunque no se invoque la 25ª enmienda, aunque Trump permanezca en el poder hasta el último día de su mandato, la forma en que reaccionemos ahora definirá los próximos años de la historia estadounidense. Recordaremos quiénes se callaron, quiénes se abstuvieron, quiénes antepusieron sus intereses políticos a la responsabilidad institucional, y recordaremos, sobre todo, quienes tuvieron el valor de actuar, porque en tiempos como estos, la omisión también es una elección, y tiene un precio muy alto, demasiado alto. La esperanza, por tenue que parezca, aún existe. Vive en las manifestaciones pacíficas que siguen llenando plazas y avenidas. Vive en las voces de los periodistas que no se doblegan ante la censura ni el miedo. Vive en los parlamentarios que, incluso bajo amenaza, siguen luchando por sus principios. Vive en cada persona que se niega a aceptar la mentira como verdad. Pero esa esperanza debe alimentarse con acciones, con compromiso, con información. Y por eso existe este canal, para que no te sientas solo, para que entiendas que hay un movimiento real, creciente, que todavía cree en la fuerza de las instituciones, en la importancia de la democracia, en el valor de la verdad. Así que, si este mensaje tiene sentido para ti, compártelo. Envía este video a alguien que necesite saber que todavía hay resistencia, que todavía hay gente que lucha, que todavía hay gente que cree, porque incluso en medio de la oscuridad más densa, una pequeña llama puede iluminar el camino. Y en este momento, cada palabra importa, cada elección importa, cada voz importa. El tiempo pasa y la ventana para actuar se está cerrando. La pregunta que queda es, ¿qué vamos a hacer con el poco tiempo que nos queda a medida que pasan los días y la tensión no hace más que aumentar? Estados Unidos se ve sumido en un clima de inestabilidad que no da señales de remitir. Entre bastidores, Washington hierve. Por un lado, los líderes políticos intentan mantener el control institucional mientras lidian con la presión de sus bases y las amenazas cada vez más explícitas que reciben por desafiar el poder de Trump. Por otro lado, una base radicalizada y movilizada insiste en defender al presidente a cualquier precio, viendo en las críticas y las investigaciones una conspiración fabricada para destruir a su líder. La brecha entre estos dos mundos se amplía con cada nueva declaración, cada nuevo escándalo, cada nuevo intento de respuesta por parte del Congreso. Ya no se trata solo de una crisis de gobierno, se trata de una crisis de identidad nacional. El país que durante tanto tiempo se enorgulleció de ser la cuna de la democracia moderna, ahora se enfrenta a sus propias fragilidades expuestas ante el mundo. Y lo peor es darse cuenta de que una parte considerable de la población parece haber aceptado este colapso institucional
como algo inevitable, como un precio aceptable para mantener un proyecto de poder que se sustenta sobre la ruptura. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo salimos de esto? ¿Existe un camino que no pase por una ruptura aún más dolorosa? ¿Hay espacio para la reconstrucción o ya hemos cruzado la línea que separa el conflicto del colapso? Los expertos están divididos. Algunos creen que aún hay posibilidades de salvar la estabilidad política si el Congreso actúa con rapidez y firmeza. Otros ya admiten, en voz baja, que tal vez estemos viviendo el fin de una era, el fin de un modelo de gobierno que no ha logrado contener los abusos internos y que no está preparado para lidiar con figuras que desprecian abiertamente los límites constitucionales. Lo que une a todos estos diagnósticos es la percepción de que el tiempo se está agotando, que cada semana sin una acción institucional clara profundiza la herida democrática y dificulta cualquier intento de recuperación. El presidente, por su parte, sigue comportándose como si estuviera blindado contra cualquier consecuencia. Reafirma su discurso de que todo no es más que persecución política, que los enemigos del pueblo son los verdaderos culpables del caos y que solo él es capaz de restaurar el orden. El viejo guión de siempre, pero ahora con consecuencias aún más graves. Porque mientras él habla, la realidad grita. Y esa realidad está hecha de familias sin ingresos, de agencias paralizadas, de funcionarios públicos endeudados, de hospitales sobrecargados, de tribunales ignorados, de un Congreso acorralado y de una nación sin rumbo. Y en medio de todo esto, lo que se ve es un agotamiento colectivo, un cansancio emocional, político y moral. Un país al borde de un colapso simbólico, donde las palabras ya no convencen y los gestos institucionales pierden efecto ante la magnitud de la crisis. Y aún así, hay quienes insisten en negar que estamos viviendo una emergencia democrática. Hay quienes prefieren minimizar lo que está sucediendo, relativizar los abusos, justificar las acciones autoritarias basándose en promesas de seguridad o prosperidad, como si fuera posible sacrificar la Constitución a cambio de estabilidad, como si fuera aceptable ignorar los principios más básicos del Estado de Derecho en nombre de un líder. Y esa es quizás la señal más peligrosa de todas. Cuando una sociedad comienza a normalizar lo inaceptable, el riesgo de desintegración se vuelve real. Y la historia demuestra que momentos como este, cuando no se afrontan con firmeza, abren el camino a tragedias mayores. El Congreso lo sabe, los jueces lo saben, los gobernadores lo saben, y aún así, dudan. Miden cada paso con cautela, calculan los riesgos políticos, analizan los impactos electorales, como si fuera posible gestionar un incendio político con hojas de cálculo y encuestas de opinión, como si fuera posible mantener el juego democrático en funcionamiento mientras se rompen las reglas en tiempo real. La verdad es que ya no hay espacio para medias tintas. O el país elige afrontar esta crisis de frente, con valentía, con transparencia, con responsabilidad, o será engullido por ella, y el precio que habrá que pagar después será infinitamente mayor, porque no se trata de un escándalo pasajero, se trata de la lenta y profunda corrosión de las bases institucionales, y esa corrosión, una vez completada, no se revierte con discursos, exige reconstrucción, exige duelo, exige autocrítica, y ningún país quiere pasar por eso. Por eso, ahora cada paso importa, cada decisión cuenta, cada voz que se alza, cada voto que se ejerce, cada calle que es ocupada por ciudadanos que exigen responsabilidad. Todo ello forma un movimiento que, aunque frágil, aunque fragmentado, representa la última línea de defensa de la democracia estadounidense. Y tú, que estás siguiendo todo esto, que estás tratando de entender este laberinto de tensiones y contradicciones, eres parte de esa línea. Porque la información es un arma, la conciencia es una herramienta de resistencia, y mantenerse atento, comprometido y activo
es hoy en día un acto de valentía. No esperes que las soluciones vengan de arriba, no esperes que aparezcan los salvadores. La única salida posible se construirá de abajo hacia arriba, con presión popular, con la unión entre diferentes, con empatía, con vigilancia y con el rechazo absoluto a aceptar la mentira como lenguaje oficial del poder. Por eso, sigue con nosotros. Aquí encontrarás los análisis que muchos evitan hacer. Escucharás lo que los grandes canales no se atreven a decir. Seguirás los desarrollos de este proceso, con profundidad, contexto y sobre todo respeto por tu inteligencia. Si este contenido tiene sentido para usted, si se hace eco de algo que siente, que teme, que vive, entonces compártalo. Haga que más personas vean lo que está ante todos nosotros. Y si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento. Su participación es fundamental, no solo para fortalecer este espacio, sino para demostrar que todavía hay una audiencia a la que le importa, que todavía hay quienes se niegan a ser manipulados, que todavía hay quienes defienden el derecho a saber, a cuestionar, a decidir basándose en la verdad. El futuro de Estados Unidos se está forjando ahora, en las decisiones que tomamos, en los silencios que aceptamos, en las voces que amplificamos. Y si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que toda gran transformación comienza con un despertar, un momento en el que la apatía da paso a la conciencia y la duda da paso a la acción. Que este sea su momento, que este vídeo sea una chispa, porque incluso en tiempos oscuros, la verdad sigue siendo luz, y mientras exista, habrá esperanza.